Desde aquí Luis Frita compartiendo tu presente, compartiendo en este momento con Carla Caballeros, que no es ajena a este espacio, a este micrófono, estuvo aquí mucho tiempo también conduciendo el programa, y nos acompaña también Javier Cepeda. Carla es de Cámara del Agro y Javier de Cámara de Industria. Vamos a conversar más adelante por la vía telefónica con Roberto Ardón de CACIF. Y lo primero, obviamente, tiene que poder ser conversar un poco acerca de esa primera sensación porque tengo que empezar con Javier, disculpándome con Carla, porque fuiste aludido en la conferencia de prensa, no aludido directamente, pero saliste en el video que la señora vicepresidenta presentó el día domingo, como parte de su justificación, de su explicación de que ellos habían iniciado esa investigación antes. Y ya te escuché hablar del tema, hablaste en Canal Antiguo acerca del tema, pero pongamos un poco en contexto qué pasó, por qué, de qué se trataba ese video, para empezar aclarando esa parte antes de que entremos a la conferencia de ayer. Bueno, gracias, Javier, bienvenido. Gracias, Quique, buenos días. Bueno, y parece que también lo está utilizando en reuniones de gabinete para justificarse. Sí, lamentablemente, como vocero de Cámara de Industria, no soy yo en lo personal, sino que es la institución y el sector privado también el que se ve afectado. Fue un video lamentablemente sacado mucho de contexto. Esas declaraciones efectivamente las di yo en una reunión de la Comisión Nacional del Combate al Contrabando, cuando reconocí como vocero de la institución y representante del sector que después de largos meses de trabajo se había logrado aprobar la Política Nacional del Combate al Contrabando. Esas declaraciones, puestas en un contexto como una conferencia de prensa donde se iba a hablar acerca de la captura de esta red de contrabandistas y defraudadores, es muy distinto a lo que se escuchó. O sea, esas declaraciones yo no las di en el entorno de los comentarios de la captura de esta banda. Yo la di en el entorno, y no solo fui yo, hablamos varios representantes del sector privado acerca de esto. Y así como se hacían algunos reconocimientos, también se hacían dentro de la CONACOM algunas críticas y algunas exigencias, porque los resultados, si bien es cierto, fueron algunos avances, pero no fueron los resultados que nosotros hemos querido todavía hasta el momento. Así es que creo que es importante, sobre todo, que la conferencia de prensa del domingo, en algunos casos, los que vieron por televisión, que no fueron muchos, creo yo, por la hora y por el día, pareciera y sentían como que yo había dado esas declaraciones unos minutos antes de que ella diera la conferencia de prensa. Y por otro lado, la gran mayoría de gente que fue la que escuchó por radio la conferencia de prensa, pudo haber pensado que yo estaba parado a la par de la señora vicepresidenta dándose las declaraciones, lo cual, aprovecho también y agradezco el espacio que me das para aclararlo. En ningún momento esas declaraciones fueron dadas en el contexto de esa conferencia de prensa, fueron dadas en el contexto de la reunión de la Comisión Nacional del Combate al Contrabando, cuando fue aprobada la Política Nacional del Combate al Contrabando. Lamentablemente mal utilizadas, mal hecho, pero bueno, ya estamos viendo cómo son las cosas, ¿no? A mí me gustaría parafrasear a Javier Kiki y decir que eso fue un burdo intento de manipulación mediática para rescatar la credibilidad de gobierno a expensas del sector privado. El modelo, Carla, tanto el sector privado desde hace mucho tiempo, a través de estas estructuras, este acuerdo, esta alianza entre el gobierno y organizaciones privadas, era tratar de combatir justamente este tipo de contrabando, pero la mayoría del contrabando que entra al país, lo hemos hablado siempre, entra por puertos, aeropuertos, aduanas legales, no es ese menudeo que pasa en llantas de tubos de ole en los ríos alrededor de la frontera, no, entra por la puerta grande, como que si nada. Esto es uno de los modelos, porque no podemos decir con esta red de la línea que se encontró, se resolvió el problema de contrabando del país, Carla. En absoluto. Y si tú ves, digamos, cifras y estimaciones que la misma Cámara de Industria ha hecho con respecto a la defraudación y el contrabando, que superan los 11,000 millones de quetzales, esta red, en donde lo que dicen es que hay sospechas de 500 contenedores que entraron al país de manera ni siquiera ilegal, porque lo que dice es que pagaron nuevos impuestos de los que correspondían, pero quedan muchísimos más que no pagaron un solo centavo de impuestos, en los que el 100% de lo que debieron haber consignado, pues seguramente fue al final la comisión o el pago que se quedó la estructura criminal. Adicionalmente también todo el resto de redes, que como bien ya lo ha dicho todos los medios de comunicación, pues están ampliados a las estructuras desde narcotráfico, trata de blancas,
trata de migrantes, todos los chinos que vienen a través de Ecuador, secretos a voces, en donde además operan estructuras que no solamente utilizan la SAT, que utilizan también otras instituciones del Estado y que siempre ha sido, digamos, uno de las percepciones y de las sospechas de los ciudadanos, pero que en esta oportunidad, y quizás eso es lo que hay que señalar, porque no es que hasta ahora alguien lo diga, sino que si ahora las autoridades salen con una investigación, la presentan debida documentada y es probada en juicio, yo creo que eso es lo que hace una gran diferencia entre chismes, especulaciones y procesos de justicia. Parte de este proceso, Javier, cuando lo plantean ese día, a ver, yo lo voy a replantear, porque aquí Julio Prado, uno de los fiscales encargados del tema, dijo hace casi una semana, aquí al aire ese viernes fue que habló con nosotros, dijo que parte de lo que había que tener claro, que todo este proceso empezó por la investigación de una empresa que estaba pagando mordida, digamos, para sacar su contenedor de manera ilegal. Y cuando empezaron a jalar ese hilito, fue que encontraron la red completa, pero la investigación empezó por una empresa que estaba haciendo esto. Se ha especulado mucho de cuántas empresas están vinculadas a esta red en particular. Más o menos hay 30 empresas que están vinculadas a los 500 contenedores. Es un problema lograr armar el paquete entero, porque hay testaferros, hay terceras empresas, hay prestanombres, hay una serie de cosas, pero más o menos son 30 empresas las que están. No han divulgado el nombre de las empresas, van en ese proceso. Pero lo que sí han dicho, Javier, es que lo que van también detrás es de perseguir a esas empresas que participaron de la red, no porque hayan sido extorsionados, sino que fueron parte del sistema y pagaban por no pagar impuestos. Así es, y nosotros hemos sido muy claros como Cámara de Industria, y no ahorita a raíz de esto, sino que desde que años atrás que hemos venido atacando el tema del contrabando, de que para que existan personas en el sector público teniendo una estructura, tiene que haber del otro lado algún tipo de empresas que tienen o que son parte de esta estructura porque reciben el servicio, entre comillas. Así es que en la medida en que esas empresas vayan apareciendo y los responsables de dichas empresas vayan apareciendo, pues tendrá que ser sometidos a todo el proceso de investigación, luego que se les compruebe a la acusación y luego el juicio, y bueno, tendrá que caerles el peso de la ley tanto a los funcionarios públicos como a las empresas que han sido parte de esta estructura, porque son parte porque han sido beneficiadas de ello. Entonces, nosotros sí somos muy claros que tiene que caer el peso de la ley. Ojalá que realmente, y hoy sí coincido, esto es el principio, esto es la punta del iceberg. Yo creo que las 66,000 escuchas que se mencionan van a arrojar muchísima más información y muchísimo más... y los allanamientos que hicieron. Los allanamientos, solo los allanamientos que hicieron, tengo entendido que ya también van con información, no únicamente de lo que podemos hablar de estas estructuras que defraudan o evaden, no, también de otras situaciones que son producto de la corrupción en Guatemala. Y ojalá, de veras, aquí el gran reto también lo tiene el organismo judicial para actuar con firmeza y no dejarse intimidar con medidas sustitutivas. Carla, aquí estamos hablando del tema de defraudación aduanera, pero la SAT también ha tenido, hoy tiene estructuras que tienen que ver, por ejemplo, con devoluciones de IVA. Tiene que ver con auditorías diseñadas específicamente para ir a fastidiar a alguien y sacarle dinero. Pero también hay otras que están diseñadas para ir a ayudar y facilitar a algunas empresas. El problema de la SAT es mucho más profundo que esta línea de la que estamos hablando. Es correcto, porque tiene varias intendencias, ¿verdad? Y precisamente tú mencionabas una de las más importantes, que es la intendencia de fiscalización. Y por eso es tan importante también, Quique, lo que señala Javier. Hay que observar el debido proceso, porque que una empresa, que una persona, que un ciudadano sea sujeto a un proceso de justicia no lo hace culpable, ¿verdad? Tenemos que revisar el principio de inocencia. No estoy diciendo que acá la evidencia, por lo menos hasta ahora, no parezca aplastantemente y contundente. Me parece que así es, pero creo que también los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a respetar el debido proceso y a esperar que sea el juez quien emite la condena definitiva y no que sea un asunto de opinión mediática, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. La SAT tiene que, o más bien, el sistema de justicia, el Ministerio Público, el organismo judicial, la CICIG, el Ministerio de Gobernación en este momento, tienen también el gran reto, creo, ante la opinión ciudadana de demostrarnos no solamente que están dispuestos a llegar
al fin de la estructura que están investigando en este momento, porque lo que capturaron es lo que se llama el management en una estructura. No capturaron realmente a las cabezas de la estructura. O a los beneficiarios. Ni a los beneficiarios de esa estructura. Entonces, creo que tienen que dar muestras de legítimo actuar si llegan a la estructura. Y dos, si además de esta estructura ahondan en el resto de las estructuras que hay dentro de estas instituciones, como tú ya bien lo mencionabas, en donde también creo que probablemente son al final una interacción de actores, han de ser probablemente las mismas personas responsables con algunas vinculaciones adicionales en otras instituciones, pero también seguramente se amplía la red de usuarios, ¿verdad? Y creo que tienen que ser procesados y distintamente. Mucha gente nerviosa porque los que capturaron ahorita, incluyendo al teniente Jerez y varios de ellos, los que capturaron por esta estructura. Pero el teniente Jerez no participa solo de esta estructura, participa de varias otras más dentro de la estructura de la SAT. Entonces hay gente que está nerviosa porque no saben si sus contenedores pasaron por esa estructura o por otra. Y entonces hay mucha gente nerviosa por allá afuera. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante. Buen día, Quique. Buen día, Luis. Sí, lo que pasa es que sí, en migración, entonces media vez aduanas y migración están, digamos, amarrados, ¿va? Entonces, obviamente, ¿cómo se llama? Por las aduanas pasa mercadería y también pasan, digamos, personas, ¿va? Que les cobran por pasarlas, digamos, abajo de agua. Lo que voy a decirles es que realmente, digamos, nosotros creo que toda la vida hemos sabido de estas situaciones. Lo que pasa es que hasta ahora, digamos, se está, digamos, tratando de una manera legal, porque lo que pasa es que, como yo le he dicho en otras oportunidades, nada cuadra, o sea, desde los bienes que tienen, digamos, los funcionarios, empezando por los presidentes, vicepresidentes. Bueno, cuando Edgar Martínez, presidente del Banco de Guatemala, nos dijo una vez aquí una cifra, nos decía, las importaciones han subido sustancialmente, sí, pero los ingresos por arancel y por IVA de importación no suben de esa misma manera. A lo que me refiero yo, Quique, es que, por ejemplo, la IVE, digamos, verifica, digamos, los movimientos de las personas de a pie, pero nunca verifica los movimientos que se hacen para construir esas grandes mansiones. Nadie, digamos, le pone atención, solo lo vemos, pero nadie le pone atención, digamos, a la plata con la que se fabrican esas grandes casas en Patsicía, en Río Dulce, en todos esos lados, que no coinciden para nada con los salarios y que no coinciden para nada con los ingresos, digamos, de los funcionarios, pues, ¿va? Entonces, realmente, el problema es que están las instituciones, pero parece que trabajan solo para unos y no para otros, pues, o sea, nos controlan a unos y no controlan a otros. Entonces, realmente yo creo que desde que se empieza, digamos, a notar que alguien se está comprando un odiseo o se está comprando, digamos, algo que no coincide con su salario, desde ahí debería de empezarse a ver por qué razón es que están, digamos, haciéndose esos bienes, porque no cuadran números. No cuadran. Y lo que pasa es que la memoria, como dijo una persona que llamó ayer, que debíamos de tener memoria, pero la memoria es muy corta, porque mire, Vinicio Cerezo ahora es muy respetable, y les puedo contar yo también que de repente dentro de unos años se nos va a olvidar o que Alfonso Portillo estuvo preso. No, se le dijeron que era de los buenos. Entonces ya todos lo están viendo como una persona honorable. Entonces, y realmente, ¿cómo se llama? Yo creo que lo hemos sabido, pero nunca le hemos puesto, digamos, la atención que se debe poner. Los señores del CACIF también ahorita, digamos, con Álvaro Colón salieron a las calles, las camisas blancas y de todo. Yo creo que esta es una situación bastante parecida, ¿verdad? Entonces realmente no sé por qué se está enfrentando, digamos, de otra manera, que no presionamos para que realmente las cosas caminen por donde tienen que caminar. Gracias, muchas gracias. Igualmente, otra llamada rápidamente. Buen día, adelante. Buenos días, Quique, mucho gusto saludarte. Buen día, Mario. Buenos días a tus invitados, Carlita, qué gusto oírla. Hola, Mario, ¿cómo está? Buenos días. Siempre he sido un gran admirador suyo, por una mujer muy inteligente, muy objetiva. Yo tengo, a ver, la pregunta es, ¿dónde queda aquí la superintendencia de bancos? ¿Verdad? Voy a ir a eso. Ellos tuvieron que haberse dado cuenta de esos manejos. Y al final déjenme decir algo.
Hay un banco por ahí en especial que, bueno, no voy a decir el nombre, pero... No, que te va a ser horrible por pánico financiero, así que me voy a esperar. Sí, cabal, pero lo dijeron por ahí y son hipócritas porque a un par de paisanos que mandaron sus ahorros de tanto trabajo de los Estados Unidos entre 30 y 50 mil dólares, los acusaron de lavado de dinero y les quitaron todos sus centavitos. Y ahí ha estado uno de ellos viendo qué hace, si el Ministerio Público le ayuda, pero vaya, no le han ayudado. Ahora hay otra cosa, queda un sabor de boca muy amargo con la clase política, porque vaya, ellos van a venir a hablarnos que la salud, que los pobres, que la desnutrición, y no sabemos si ellos sí andan gastando ese dinero que pudo haber servido para evitar esas situaciones, ¿verdad? Gracias. Gracias, Mario. Tenía el corte. Estamos acá en temas y regreso rápidamente con unos comentarios. La pregunta cabalmente acerca del, voy a llamarle así, aunque me van a corregir, el cambio de posición con respecto a la CICIG de parte del sistema privado organizado. Yo lo llamo cambio de posición. Vamos a ver qué nos dicen nuestros interlocutores. Estamos acá en temas y debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Compartiendo tu presente, compartiendo con Carla Caballeros de Cámara del Agro y Javier Cepeda de Cámara de Industria. En un momento vamos a conversar por la vía telefónica con Roberto Ardón. Pero la pregunta era esta, y empiezo con Javier. Hoy el presidente, aparentemente, después de que reciba su informe a eso de las 11 de la mañana, va a emitir criterio, y en el caso de él ya no es solo criterio, sino que va a entregar un documento donde avala la prórroga del periodo de la CICIG, por lo menos por 2 años más. CACIF ayer da una especie de giro, de vuelco con respecto a su posición original, con respecto a la presencia o no de la CICIG en Guatemala. ¿Cambia tanto con lo que pasó? ¿Es algo intermedio o es simplemente una coyuntura, Javier? Que nosotros como Cámara de Industria, para nosotros no es nada nuevo la posición de CACIF de ayer. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos más de 3, 4, 5, 6 meses de estar diciendo prácticamente lo mismo. Nosotros, como Cámara de Industria, siempre hemos dicho, se lo dijimos al mismo comisionado, lo hemos comentado en distintos sectores, que nosotros creemos que dada la coyuntura que está viviendo el país, es necesario que se quede CICIG bajo las siguientes condiciones. 1, que realmente se enfoquen en el tema de contrabando, crimen organizado y corrupción. 2, que de alguna forma se le ponga cierto límite de tiempo para ir evaluando esos resultados. Y 3, y tal vez lo más importante, es que continúe el comisionado Iván Velázquez y no se les vaya a ocurrir la idea que a medio mandato, en un año, van a cambiar a personas como Dalanese o Castresana, que han hecho de la institución de la CICIG, le han hecho mucho daño. Realmente el comisionado Iván Velázquez ha venido a tomar un rol muy importante, a rescatar, porque si uno mira la institución CICIG como tal, le quita a las personas, realmente está en deuda. Lo que pasa es que Iván Velázquez creo que ha venido a retomar un poco el rol de la CICIG, pero creemos que él es de las condiciones. Tenía una experiencia personal muy particular que le tocó vivir en Colombia en condiciones o características similares, como el tema de los paramilitares, de los narcopolíticos y cosas por el estilo. Sí, entonces para nosotros realmente lo que dijo ayer CACIF es algo de lo que nosotros hemos venido repitiendo desde hace muchos meses. Lo único es que obviamente por la forma como funciona CACIF, donde si alguno de los integrantes no está de acuerdo, pues entonces hay derecho a veto y entonces no hay una posición. Entonces eso fue parte de lo que creo que llevó un proceso hasta llegar a lo que se va a ir. Algunos de los integrantes, Carla. Esa fue la palabra que dijo Javier ahora. Se requiere unanimidad, no consenso en CACIF para tomar posiciones. Es correcto. Porque es una estructura representativa de no solo de cámaras, sino que de asociaciones y de gremiales asociadas o afiliadas a esas mismas cámaras. Hay criterios diferentes en algunos aspectos. De hecho, eso ayudó que en su momento saliera, por ejemplo, Cámara de Comercio y ahora ya retornó. Porque hay niveles de criterios en diferentes aspectos, Carla. Por supuesto, Quique, pero yo creo que aquí tal vez el punto, y seguramente Roberto Ardón te lo ampliará más en unos momentos, creo que la posición de CACIF en este momento no se está cambiando. El consenso sectorial realmente es un consenso de apoyo al sistema de justicia en este momento, nos guste o no.
tengamos un análisis distinto, ¿no? Con respecto a si eso no es constitucional, etcétera. De igual manera, la Corte de Constitucionalidad fijó posición y la Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad para decir si una institucionalidad creada está dentro del marco constitucional, y la Corte ya lo fijó de esa manera. Entonces, mientras estas autoridades lo fijan de esa manera, creo que no solamente las cámaras, sino que los ciudadanos, pues aparte de hacer análisis y aparte de simplemente respaldar el funcionamiento y respetar el funcionamiento de las instituciones. Así que yo no creo que aquí exista un cambio de posición. El salir, digamos, de manera pública, yo creo que es un tema coyuntural, creo que sobre todo es un espacio que en este momento al que los medios de comunicación le dan mucha relevancia, pero como CACIF y como sector privado organizado siempre hemos respaldado y apoyado a las instituciones y las acciones y los mecanismos que la ley contempla. Entonces creo que no hay un cambio particular. En ningún momento cuando se creó la CICIG le fueron a preguntar al CACIF o a las cámaras, sí, ustedes qué piensan, ¿verdad? Entonces en este momento, Quique, creo que nos están preguntando a todos precisamente porque existe una necesidad de respaldo de la opinión pública, y que es evidente en este caso en particular, porque yo tomo distancia de todos los anteriores en los que la CICIG ha participado. Creo que en este caso pareciera ser, porque hasta este momento pareciera ser que las investigaciones se han hecho dentro del marco de la ley y se está presentando un proceso apegado a derecho. Entonces, si así se está actuando, creo yo que la expectativa no solamente gremial, sino ciudadana en general, es eso, que se lleguen a las capturas. Reconocemos, creo yo también, que la institucionalidad del país sola no habría llegado a desestructurar una estructura de este nivel. Tengo una llamada en línea, José. Buen día, adelante. Buenos días, Quique. Buen día. Mira, siempre que pasan este tipo de situaciones, como decía hace un momento Carla, se debe seguir el debido proceso. Está una persona implicada y los familiares resultan pagando el pato o las autoridades resultan haciendo acciones ilegales en contra de ellos. Digamos, ya ha pasado antes con lo del IX, que llegaron con la esposa, familiares y todo eso. Yo quisiera resaltar el caso de la embajadora de Ecuador, hermana de este señor. Yo no sé realmente si ella está implicada o qué ayuda le puede haber dado al hermano. La explicación que dieron es que necesita tener certeza de que no puede, de su posición, facilitarle algún apoyo al hermano. Esa fue la explicación que dio el canciller. Si eso es justificado o no, no sé, pero así como se nombra, que tampoco era embajadora de carrera, también igual la pueden quitar. Pero, oíme. No, yo estoy dando la explicación que dio Cancillería, no estoy justificando si es correcto o no. La explicación fue esa, y no es lo mismo que debe ser un embajador de carrera que va 30 años en un cargo a alguien que fue recientemente nombrado, muy probablemente porque su hermano era secretario privado de la vicepresidenta. Yo no conozco a la señora, ni soy ni amigo, ni familiar, pero lo más astuto hubiera sido que pedirle a los servicios de inteligencia de Ecuador, mire, contróleme a esta señora para ver si ese señor no se aparece. Complicado. No puede pedirle eso cuando es una persona que representa el país. Es una parte más complicada. Y llamarla a la vuelta es incluso un problema problemático desde el punto de vista diplomático, lo que ella le manda a decir a Ecuador. Lamentablemente, o si no, como pasa en otros países donde están bien asentados los principios morales y éticos, donde el mismo familiar entrega al familiar la parte. Sí, pero eso estaba complicado con el tema. Tengo otra llamada, José. Tengo otra llamada en línea antes de ir al corte, que si ya se me tienen que ir también nuestros invitados. Buen día, adelante. Buenos días, campeón. Buen día, Alex. Carlita, qué gusto escucharla de nuevo. Un saludo. Y yo lo que digo es que ahí está el efecto de litigar por los medios. Ya van los muchachones fuera con medida sustitutiva y este es un delito de lesa, pues. Entonces aquí es donde la institucionalidad que acabo de escuchar ya está por los suelos. Me voy a preguntar a la gente de la FESI acerca de los 6 casos. En 4 de ellos creo que esté razonablemente dentro del margen la medida sustitutiva por el tipo de delito que se les atribuye y la posición que podrían tener. Son 2 de los que donde tienen duda, donde van a apelar. Probablemente tienen los otros, pero hay 2 donde tienen una duda. Obviamente el teniente Jerez es uno de ellos, porque pueden obstruir justicia más que cualquier otra cosa. ¿Cómo se vendió el tema? Se vendió global. Se dijo que se agarró la estructura desde Moreno y hoy sí cayó, hoy sí tenemos, hoy sí, yo ya estoy viendo que hoy sí.
se fueron otra vez vistecitos, como se fue el Obelix, como se fue el pueblo, como se fueron todos, y la justicia, bien gracias, me la tiran, porque ya vienen las alegres elecciones, y ahora parece que está en el avión de lo mismo. Soy de los que digo que por eso quiero ver a una persona sentenciada y bien juzgada, pero en un debido proceso. Ahorita, gracias, Alex. Buenos días, adiós. Gracias. Porque se nos tienen que ir tanto Carla como Javier, antes de que se me van. Al regresar del corte tendremos en línea a Roberto Armón, director ejecutivo de CACIF. El proceso que estamos viviendo muy probablemente se va a extender mucho más. Estamos a 12 días de la convocatoria de elecciones. El ánimo de los guatemaltecos está cambiando, digamos, por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo ven el ambiente empresarial de inversión, dado todo esto que estamos viendo, Carla? Yo creo que soy la última persona a ver, voy a tratar de ser balanceada en el sentido que en el caso del sector agro, el nivel de crecimiento, digamos, del sector está por encima del crecimiento del PIB. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Existe una, digamos, oportunidad importante que viene desde hace algunos años de manera continuada de seguir creciendo a ese ritmo, y ese es un factor favorable definitivamente para quienes están invirtiendo, quienes son los inversionistas actuales en Guatemala en el sector agro y agroindustria. Sin embargo, son sectores que de verdad que yo creo que como cualquier empresario en Guatemala que trabaja en el marco de la ley, nos tenemos que quitar el sombrero porque trabajan, invierten, generan empleo a pesar de, y a pesar de, puedo decir, a pesar de estas estructuras de crimen con las que estamos enfrentándonos hoy, pero también a pesar de lo que no necesariamente es delito, pero que quizás es todavía mucho más grave, que es el costo adicional que genera a la inversión, todas las trabas de gobierno, pero no solo todas las trabas, también toda la falta de presencia del Estado, en el caso del agro en particular en el interior del país. Tenemos casos graves, serios, de total ausencia, de total inacción del Estado, Cuyotenango en Mazatenango hace una semana, con más de 18 trabajadores secuestrados por horas, con una inacción total de las autoridades hasta este lunes, con robo de maquinaria, también con esa misma inacción total de las autoridades en Alta Verapaz y en Izabal, en el área del Polo Chic, durante 3 años que lleva este gobierno con cero capacidad de respuesta por parte no solamente del Ministerio de Gobernación en la parte de seguridad, del Ministerio de Economía en la parte de atención al inversionista, del Ministerio de Salud en la parte de garantizar que los servicios y la presencia del Estado se garantice en esa área en donde te puedo mencionar el ejemplo, la inversión directa que hay en esa área del Polo Chic casi llega a los $1,000 millones con inversionistas actuales. Eso es 2/3 partes de lo que Guatemala recibe en inversión extranjera directa en un año. Entonces, yo creo que el tema es que existe incertidumbre. Sin embargo, eso no, y gracias a que el empresario sigue arriesgándose y cumpliéndose con ese rol precisamente empresarial de arriesgar, el sector sigue creciendo, pero podríamos estar creciendo a una mayor velocidad. Javier, lo veo, pero todavía ampliado en esta dinámica. ¿Qué nos dice eso para poder seguir avanzando en esa construcción de institucionalidad, de la que incluso este año el ENADE va a llevar como tema principal? Interesante, y lo que Carla plantea lo comparto, y creo que este momento de crisis es un momento de oportunidad. Guatemala, como bien lo mencionaba Carla, está creciendo económicamente, digamos, bien. Podríamos estar creciendo mucho mejor a niveles de 6%. Creo que técnicamente lo primero que debería incrementarse ahorita es la recaudación de
impuestos, porque si se desbarató esto, en teoría podría crecer, ¿va? Pero bueno, ¿sí? Y con eso pues oxigenar un poco más el tan crítico estado del gobierno. Sin embargo, yo me voy también un poco por lo que tú mencionabas, el tema de la institucionalidad. Creo que como guatemaltecos es una oportunidad para que cada uno de nosotros también reflexionemos a lo interno y digamos y nos preguntemos qué tanta parte del problema de Guatemala contribuyo yo, no porque seamos parte de estas estructuras, pero nosotros desde nuestras propias familias, de nuestros propios ambientes, empresas, comunidades, etcétera, podemos ser parte de la solución y no del problema y quitarnos un poquito esa actitud de quejarnos de todo, de echarle la culpa a los demás y esperar que alguien más nos resuelva los problemas. Creo que esta es una gran oportunidad. Yo amo Guatemala, sé que Guatemala va a salir adelante, es el momento de tomar un suspiro y tomar más aviada y es más, involucrarnos. Hace unos minutos cuando venía para acá, por casualidad tenía una radio juvenil que venía oyendo una de mis hijas y en eso oía a unos jóvenes decían que están escépticos para participar en las elecciones. Yo les hice la llamada, me tomé la libertad de llamarlos y decirles al contrario, es el momento de participar, es el momento de informarse, porque si no votan, que no se quejen. Y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Así es que creo que es un buen momento para hacer un llamado a la población en general a que respetemos la institucionalidad. Esas manifestaciones exigiendo las renuncias no es el respeto a la institucionalidad. No confundamos a las personas con las instituciones. Este país necesita fortalecer las instituciones y es un proceso que no es fácil, que no se resuelve en 24 horas. Así es que creo que repreguntémonos a nosotros, cada uno de nosotros también, cómo podemos ser parte de la solución del país y cómo nos podemos involucrar. Pero ahí tengo que regresar a la pregunta que hizo la persona con respecto al camisas blancas. Que es el caso Rosenberg, porque el llamado original del movimiento Camisas Blancas era la renuncia del presidente, cuando ni siquiera había iniciado una investigación. En este caso hay una investigación que genera vínculos con el secretario privado de la vicepresidenta. Precisamente creo que es parte del aprendizaje. Creo que tenemos que ser como guatemaltecos menos hepáticos y efusivos, tener un momento también de cabeza fría y es cierto, uno va aprendiendo también de ciertos de algunos desaciertos, errores que va cometiendo. Yo creo que es parte del tema, ¿eh? Carla. Yo opino un poquito diferente, ¿verdad? Pero primero me gustaría aclarar quién llamó, no recuerdo quién de las personas que llamó lo dijo, y dijo el CACIF lideró las camisas blancas y las marchas y las manifestaciones. Eso es falso. El CACIF se subió semanas después, y lo digo aquí que tú sabes, ¿no? Sí. Yo participé de manera ciudadana desde el inicio. Creo que hay digamos dos momentos distintos. CACIF lo que hizo fue responder y participar orientando en un movimiento que en ese momento se transformó en un movimiento en donde casi toda la ciudadanía y la representatividad social estaba participando, ¿verdad? Entonces casi fue simplemente pues un actor adicional de una parte organizada en ese momento, pero no lideró realmente las manifestaciones. Yo respeto profundamente y creo que más bien lo que nos hace falta en Guatemala es que los ciudadanos realmente estén dispuestos a manifestar, están dispuestos a gritar su indignación y a señalar la indignación. Quizás en lo que coincido con Javier y yo me atrevería a decir, a diferencia de hace 4 años, probablemente o estoy más vieja o estoy más madura, pero la experiencia... Pero la experiencia precisamente en lo que sucedió hace 4 años me demostró que incluida la CICIG se metieron a manipular, a negociar y a reestructurar hacia donde algunos decidían fuera de las manifestaciones legítimas que el movimiento se debía transformar. Y eso lo estamos evidenciando hoy en muchos de los grupos que surgieron, entre comillas, a partir de esas manifestaciones. Entonces, creo que lo sensato ciudadanamente es, muy bien, el que quiera salir a manifestar, todos los ciudadanos tenemos el derecho de hacerlo, pero seamos sensatos, no seamos medievales como conversábamos con Juan Carlos Sandoval, y no es suficiente exigir que renuncien, exijamos que se pongan a disposición de la justicia y que a disposición de la justicia se compruebe si son parte de esta estructura y que estén en la cárcel. Gracias, Carla. Gracias, Javier. Voy a hablar un momento más adelante acerca justamente de ese llamado a la manifestación, cómo se inició, cómo surge ese hashtag que se lanzó y cómo se transformó un poco ya ese llamado a un poco lo que están ya planteando ustedes, más que la renuncia, a una exigencia que se haga justicia y se pueda, pero voy a hablar un poco de eso más adelante, pero justamente empieza por la señora X que un momento votando de indignación pone ese hashtag y cuando se empieza a generar el movimiento le van pidiendo que modere o module un poco lo que está planteando y es lo que se deriva ahora, así que voy a vernos un poquito más adelante, pero les agradezco a los dos que nos hayan acompañado. Gracias. A Javier Carlos, Tania Corte, estamos acá en Temas y Debates.
aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos en el tema y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. 7:42, Roberto. 2 minutos después. Buen día, estamos con Roberto acá en línea, director ejecutivo del CACIF. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, sí, que te agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con tus radioyentes. Se pega y Carla dando un poco las posiciones de las cámaras respectivas que ellos representan. Y hablando justamente, yo les preguntaba de un poco de giro de posición del CACIF. Javier explicaba un poco de que por la forma en que yo tengo menciones en CACIF, que en casos como estos tiene que ser por unanimidad, pues con que una cámara en un momento dado esté de acuerdo con una posición, no puede ser posición del CACIF, aunque cada cámara individualmente puede asumir su posición individual. Explicamos un poco justamente ese mecanismo de cómo se llega ayer al consenso del tema de la posición nueva ante la CICIG, y que nos expliques un poco en general la posición del CACIF con respecto a esta crisis de la SAT. Sí, Quique, muchas gracias. Realmente creo que Javier y Carla han ya ampliado bastante lo que es el mecanismo de toma de decisiones de la organización. Quizá lo que vale la pena añadir a lo que ellos ya han anticipado es el hecho de que nosotros insistimos muchísimo en toda esta discusión que hacía falta un elemento en el debate. Y ese elemento es qué va a pasar con la institucionalidad de Guatemala en temas de seguridad y justicia con o sin CICIG, que ese elemento, por toda la discusión que se estaba teniendo en medio de la renovación del mandato de la comisión, estaba pasando relativamente desapercibido. Entonces, el elemento central de nuestra posición en estos últimos días era no olvidar que existe una institucionalidad guatemalteca, nos referimos al Ministerio Público y otros organismos de investigación, que es importante hablar de ellos y que con o sin la comisión es importante fortalecerlos. Dicho eso, el día de ayer hicimos una manifestación pública en conferencia de prensa y hoy en Campo Pagado, en donde sí estamos manifestando ya clara y explícitamente la solicitud de renovación del mandato de la comisión y por supuesto la conducción del doctor Iván Velázquez, que nos ha parecido realmente muy acertada y muy atinada al mandato que le corresponde a la comisión. Las decisiones en CACIF se toman siempre por unanimidad, ya se ha explicado aquí, y la posición de ayer cuenta con el apoyo del aval y el respaldo de todas las cámaras. El tema, Roberto, pasa obviamente más allá, como decías tú, del tema de CICIG per se. Vamos a dejar de esto, porque obviamente, por lo que se dijo al inicio de la investigación, hay empresarios implicados. No necesariamente quiere decir que sean empresarios vinculados a las cámaras, pero puede haber empresarios vinculados a las cámaras. Sí, nosotros hemos dicho dos cosas con relación a esto, que la primera es que la ley aquí tiene que alcanzar a cualquiera, es decir, desde el más alto funcionario hasta personas en el ámbito privado, empresarios o no, que estén involucrados en estas redes ilícitas. La gente que ha estado transgrediendo la ley tiene que ser juzgada y condenada de conformidad con el Estado de Derecho, sean o no también agremiados. Entonces ese sí es un mensaje que nosotros hemos transmitido clara y contundentemente. El tema, Roberto, es muy complejo. Fundesa está planteando este año justamente el tema de que el ENARE será justamente acerca del tema de fortalecimiento institucional. Claro. La SAT se ha venido debilitando desde su formación en vez de fortaleciéndose. ¿Qué posición tiene el CACIF en general con respecto a la institucionalidad de la SAT, cuando obviamente el dilema siempre es pagar impuestos, nuevos impuestos, las tasas y demás, pero los impuestos que estén tienen que poder ser cobrados eficiente y legalmente? Claro, claro. De hecho, cuando se tuvo la discusión a finales de los años 90 de la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, el CACIF en esto fue muy enfático en apoyar la creación de un órgano que fuera autónomo y fuerte, independiente de las presiones de carácter político, para superar lo que era la antigua Dirección General de Rentas Internas con sus grandes viejos problemas administrativos. Hoy, efectivamente, ha habido un proceso de desestructuración de la SAT y parte de ese llamado que hacemos a la sociedad en nuestra oposición de ayer tiene que ver con una agenda de recuperación institucional de la SAT, sea esa, digamos, el modelo que queremos o aspirar a otro modelo que nos garantice realmente independencia y fortalecimiento del organismo recaudador. Solo así podemos realmente contar con finanzas públicas sanas y contribuyentes que realmente
estén auditados y fiscalizados de conformidad con la ley. Todo este proceso, Roberto, es desgastante. Estamos a 12 días de la convocatoria de elecciones. Tomando en el libro que escribí acerca de los debates, lo que menos tenemos ahora es debate de temas profundos, sino que nos estamos enfocando en esta crisis, en la crisis institucional y puede ser hasta constitucional que de esto se deriva. Un ambiente muy complicado a 12 días de la convocatoria. Sí, y en esto, digamos, los llamados que hacían justo Carla y Javier de mesura son muy importantes. Ahora, eso no nos debe hacer perder de vista algo más, Quique, y es que nosotros hemos insistido que aquí apenas estamos tocando una estructura que se han enquistado dentro de la administración pública y que hay otras más en áreas muy sensibles de la sociedad, como es el tema de salud, como es el tema de medicinas, como es el tema de construcción y obra pública, a la que también habrá que entrarle. Es cierto, a cada día su afán, pero este impulso no lo podemos perder como sociedad, porque este es el momento en que tenemos que todos unirnos para hacerle frente a estas estructuras de crimen organizado que realmente lo que están haciendo es robando los recursos del país. El problema mucho más complejo, Roberto, es que se ha argumentado por años en ciertos sectores de la población, yo aquí lo he hablado contigo, el tema de que quienes deciden, las élites económicas y demás, parecía que en casos como estos, esa vieja teoría, y yo aquí he hablado contigo mucho, de que las élites económicas, CACIF en particular, controla el poder político, cada vez es más evidente que las relaciones de poder están cambiando. A ver, eso ha sido también una cierta ficción, Quique, porque aquí lo vemos, estas estructuras son las que manejan los aparatos de gobierno, y de alguna forma, mientras perdemos el tiempo endilgando responsabilidades a organizaciones que sí estamos en el marco de la ley y que cumplimos el Estado de Derecho, las otras estructuras en la sombra se dedican a lucrar y a beneficiarse de maneras absolutamente ilícitas. Creo que tenemos que dar un salto cualitativo, Quique, por encima de esos prejuicios y esos discursos de viejo cuño, para que realmente los buenos guatemaltecos, la gente honrada, nos unamos para este esfuerzo que ha comenzado y que, como bien decía un radioyente, es importante que no se caiga el esfuerzo. El llamado que hizo ayer el CACIF dentro de esto, por la coyuntura, con matices, a ver, de modo muy parcos, si quieres, con respecto a lo de CICIG, por lo que ya hemos hablado con Javier, con Carla y contigo, tiene eco en otras organizaciones que siempre han estado pidiendo la continuidad de la CICIG y ahora aparentemente tiene eco en el nuevo presidente, que firmará la ampliación por lo menos por 2 años más. Entendemos que hoy hay algún anuncio... Hoy vamos a presentar el informe, que aparentemente derivado del informe él dará ya una opinión al respecto. Es correcto. Y creo que hay un clamor social. Hoy los editoriales de los medios lo señalan, hay un clamor social e institucional porque esa sea la decisión de Estado y por supuesto que nos aboquemos los guatemaltecos a apoyar los esfuerzos que se están haciendo para luchar en contra de la impunidad de estas estructuras. Yo te agradezco, Roberto, el que tomes estas llamadas y el que además podemos estar mandando este tipo de mensajes, porque empezamos a ver estos temas de que seguramente no ha pasado nada con los empresarios que están vinculados a esto, porque los están protegiendo, y a la hora de protegerlos van a quedar en pruebas ellos, y entonces el poder del CACIF, del sistema privado organizado, de todas las cámaras y gremiales, se va a dar importante con respecto a este tema. La razón fundamental de la existencia de nuestras organizaciones, que hay que recordar, es el cumplimiento de la ley. Si diéramos un paso fuera de ese marco, perdemos completamente el sentido de nuestra organización, el sentido de nuestras demandas sociales y económicas. Y por eso hemos sido muy enfáticos que aquí, quien esté involucrado, sea empresario o no, sea funcionario de alto nivel o bajo, o esté en el mundo de lo privado, en cualquier ámbito, tiene que ser judicializado y condenado en su caso. Te agradezco, Roberto, vamos a pedirte siempre los avances de todo esto, a tu disposición de poder recibir las llamadas siempre. Muy agradecido, te dejo un saludo y esperamos la próxima oportunidad. Gracias, igualmente un abrazo y un saludo a los radiantes. Y gracias, Roberto. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Y ahorita te recibí una llamada fuera del aire y me recordó de una cosa, que ya la habíamos hablado aquí hace unos días con todo este relajo, pero para ponerlo en contexto. Cuando cae una red similar, dirían algunos, como fue la red Moreno, de la cual también era integrante el teniente Jerez en esa época,
se aprovechó esa crisis para transformar esa institucionalidad y crear la SAT. La SAT incorporó lo que era la Dirección de Rentas Internas, la Dirección General de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas. Se establece dentro de ella toda la estructura que tiene que ver con el proceso de cobro y fiscalización, de cobro y gestión de los impuestos. En ese caso, por ejemplo, todo el área de registro de vehículos se traslada ahí para el cobro del impuesto de circulación de vehículos, todo lo que es el tema de aduanas, todo lo que es el tema de impuestos sobre la renta y de recaudación y fiscalización del IVA. La idea era generar un ente autónomo, apolítico, independiente y que pudiera operar con sus propias normas y reglas, similar característica a la que tenían en su momento la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala e instancias similares. La idea conceptualmente surge de ese proceso que se lleva a cabo. Solo con un comentario por la llamada que me decía Arnoldo en ese momento. Tiene una llamada en línea, buen día. Buenos días, Kike. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. Quería escuchar tus comentarios respecto de tres cosas. Uno es la manipulación que a cierto nivel parte de la CICIG, aprovechando que no está la vicepresidenta, para de alguna u otra forma poner en jaque al presidente y asegurar la continuidad propia de la CICIG, porque esto es algo que ya se conocía hace ratos. En las aduanas existía un famoso tarifario, incluyendo la cola para la doña. Esto, lo único que tenía que hacer la CICIG era tratar de meter un contenedor, iban a descubrir esa cuestión que siempre estaba ahí. Así como empezó, porque investigaron un contenedor y llegaron a esto. Bueno, siempre está, vos vas allá a Puerto Quetzal, ahí ya te dejan un tarifario y te dicen, mire, y tal, y más para la cola. Claro, es que siempre ha estado, al lograr documentarlo de la forma en que lo hicieron, para que pueda tener peso jurídico en un juicio, son dos cosas diferentes. Documentarlo para, ¿verdad?, políticamente presionar al presidente y asegurar la continuidad así, que yo estoy de acuerdo que continúe, sí, pero también hay una cierta manipulación ahí. Sí. La otra cuestión era, pues que no se nos va a venir ahora a ocurrir la idea de contratar, y al final darle razón a la vicepresidenta, de contratar a una institución como esa Argentina que estaba exacto, para tratar de manejar las aduanas, en donde pues, cualquier cosa puede suceder. O sea, hay que estar atento a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Y el tercero? Y bueno, el tercero, esa que te decía, todos los empresarios que han de una u otra forma entregado contenedores han tenido que pasar por un proceso extorsivo en las aduanas. O sea, aquí todos son culpables y todos terminan pagando el precio, porque cuando le suben a ese tipo de cosas en la aduana, el precio incrementa las cosas, y esa famosa inflación que siempre ha existido, que el antiguo presidente del Banco de Guatemala siempre negaba, nosotros nos toca pagarla. Correcto. Gracias. Con mucho gusto, tengo otra llamada en línea. Buen día. ¿Qué tal, Quique? Buenos días. Buen día. Mira, a mí me llama la atención esto de la CICIG, en el sentido de que ¿por qué no capturar a este Alonso cuando estaba en el país? ¿Por qué esperar a que saliera? ¿Por qué no esperar a que viniera? A mí me llama la atención aquí. La semana anterior, aquí el fiscal, la semana anterior que le faltaban algunos cabos sueltos para poder tener todas las órdenes de allanamiento y de capturalistas. Podrían haber esperado unos días más, pero se corrían el riesgo de que ahora que habían llegado y que tenían las órdenes de captura y allanamiento en la mano, se corrían el riesgo de que se filtrara la información y se escaparan los demás. Entonces fue una decisión de coyuntura de quiénes tenían y quiénes no. Desde el mismo día viernes colocaron lo que se llama una alerta azul en la Interpol, de que la alerta azul quiere decir ubiquen a esta persona. Pero los viernes tenían ubicado físicamente a Juan Carlos Monzón. A mí me da la impresión de que, de acuerdo al audio que tengo de Julio, sí, me da la impresión que fue puro chiripazo. Porque fíjate que, por ejemplo, el teniente Jerez dice, tengo desechados así de jacta de experiencia en este negocio. Sí. Vaya, y decime cuántos años tiene la CICIG de estar en Guatemala, porque hasta ahora, y además, fíjate que dice, no, te voy a tocar el tema del CACIF. Mira, el CACIF cambia de posición ante el temor, ante la posibilidad de que uno de ellos, de sus empresarios, están involucrados. Porque fíjate, son 500 contenedores, más de alguno hay. Entonces vienen ellos, dicen, apoyamos, y ni modo, va, los apoyamos, pero como todo es así, va, entonces dice, bueno, los apoyamos, pero en dado caso que estemos implicados, nos van a involucrar, va. Suena feo, suena feo. Porque mira, los deportivos también... Más feo suena todo lo que la vicepresidenta ha estado diciendo. Entonces más feo será lo de Santa Torre y lo de Pachitón. Mira, te voy a decir lo último, mira, esta situación a mí me llama poderosamente la atención, pero fíjate, ¿por qué, como te digo yo, por qué ahora?
no debería de darse situación, sino da la impresión. Y además, fíjate, yo no sé por qué esa situación, porque la CICIG dijo que la vicepresidenta y el presidente están involucrados. Claramente, ¿o no? Sí. Claramente, vaya a ver. Sí, porque hasta ahora hubo compromiso de algunas instituciones de hacer lo que tenían que hacer. Especialmente, yo te voy a decir esto, el muchacho que hizo esto, uno de los fiscales, pudo haber guardado esto en una gaveta, pudo haber pedido $10,000 por no proceder, y sin embargo investigaron, poniendo en riesgo sus vidas. Fiscales guatemaltecos de la FESI pusieron en riesgo sus vidas, tuvieron la voluntad y los huevos para hacer lo que hicieron, a pesar de tener que enfrentarse a la vicepresidenta y de tener que enfrentarse a una estructura empresarial o de sicarios que pudieran estar detrás. Y eso es lo que yo resalto. Mira qué te dice ahora lo deportivo. Lo deportivo, mira, es que puede estar involucrados empresarios, banqueros, lo mismo lo digo con Portillo. Y van a estar, y vas a ver cómo van a quedar. Hay 2 bancos con nombre de apellido involucrados en los actos delictivos y van a ir a traer esos bancos. Ojalá, pues sí, así sea, va a poder Buen día, adelante. ¿Aló? Aló, buenos días. Buen día. Creo que tengo mi comentario cabal respecto a en parte a lo de la llamada anterior, ¿verdad? Se ve aprovechando el tema electoral, se ve mucha ignorancia en la gente y hay muchas personas. Que se ve mucha ignorancia en mucha gente y aprovechando muchos periódicos, obviamente no siglo XXI, pero como el periódico que están haciendo mucha información tergiversada, por ejemplo con lo de la jueza que otorgó las medidas sustitutivas. Sí. En algunos lugares hasta están poniendo que pagaron una multa y salieron y no fue así, pues la jueza actuó apegada a la ley y hizo lo que podía hacer. Igual el Ministerio Público puede ejercer los recursos, ¿verdad? Correcto. De hecho, lo expliqué solo un momento. El Ministerio Público considera que especialmente 2 de los casos sí son 100% apelables porque hay la posibilidad de obstrucción de justicia de parte de los que quedaron liberados. Probablemente hay 2 o 3 de nosotros que por el nivel de participación y el tipo de delito sí podrían ser liberados con una medida sustitutiva, pero eso es lo que apelarán en esos días. Sí, y el punto es de que la gente piensa de que ya están libres y eso también por medios de comunicación bastante responsables creo que se acrecenta esa confusión en la gente y hay muchas cosas de ignorancia que creen de que el por qué la CICIG hasta ahorita y todos esos temas, ¿verdad? Y el tema de la CICIG que fue bastante bueno y que no fue por una continuidad, ¿verdad? como lo decía el señor anteriormente. Para mí lo único triste de la CICIG es de que como guatemaltecos tenemos que depender de una entidad supranacional para arreglar nuestros problemas. Y ahora otra de las cosas es pues, el tema de la vicepresidenta, si va a prosperar el proceso o si se va a iniciar un proceso de antejuicio contra ella por declarar abiertamente que encubrió la huida del señor ¿verdad? Correcto, muchas gracias. ¿De corte? ¿Tengo otra llamada? Buen día, adelante. Hola, Quique, buenos días, te saluda Cristian. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? ¿Aló? Ahí, no, se nos cortó la llamada. Entonces, aquí corte, regresamos, soy Cristian, me llama de vuelta. Temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. A ver, me decía además Cristian, fuera del aire, fue que se cayó la llamada en su momento, y le voy a concordar con este tema, porque justo cuando pasó el caso Rosenberg, hace ya 4 o 5 años, hubo una cosa similar, donde el llamado inicial de mucha gente era el llamado a la renuncia, en esa ocasión, en contra de la opinión de muchos de los que llamaban acá y los que planteaban una serie de cosas, yo planteaba que en todo caso la renuncia era el menor de los problemas. Por ejemplo, si Roxana Valdetti llega a estar involucrada o vinculada a este caso, que renuncie es lo menos que debiera ser el llamado. Es que sea enjuiciada,
tenga un debido proceso y si sale culpable tenga una sentencia por su vinculación a y cualquier otra estructura que pudiera haber. Lo dije cuando fue el caso Rosenberg. El tema de que llamara a la renuncia de Álvaro Colom o de Rafa Espada en aquella época no tenía la lógica de poder buscar justicia. Igual lo digo en esta ocasión, y hablando de eso voy a hablar en un momento acerca de esta llamada a manifestar que se ha estado haciendo. El concepto de pedir la renuncia es una cosa más pasional que racional. Fortalecer instituciones tiene que ver con que demos un mecanismo para que cualquiera pueda ser investigado. Cuando Richard Nixon, estando de presidente, inicia el proceso Watergate, muchos exigían la renuncia per se. Él renunció cuando las pruebas en su contra se empezaron a acumular de tal forma que quiso evitar el bochorno y el problema institucional de que el presidente fuera a juicio mientras era presidente. Renunció y después Ford le dio un perdón. Le dio un perdón posteriormente a eso, pero renunció porque las investigaciones que se habían hecho tenían tal nivel de peso que comprobaban su participación de alguna forma en el escándalo de Watergate, que él mismo una vez dijo, era una pequeña grabación de un tipo de cuarta categoría, sí, y eso llevó a votar al presidente de Estados Unidos. Entonces, la renuncia puede ser un producto de un proceso donde la persona vinculada considere que es más apropiado hacerse a un lado para no desgastar la institucionalidad. Ahora, pedir la renuncia per se no es el principal llamado que debiéramos tener. Debiera ser un llamado a exigir que nadie esté por encima de la ley, que se cumpla con el debido proceso, que se proceda en contra de quienes salgan vinculados, sean quien sea, sean afiliados del CACIF, sean afiliados al Partido Patriota, sean afiliados al Partido UNE, al Partido Líder, a cualquier partido que terminen siendo, y si son líderes, diputados, que no importa quién sea, que puedan ser juzgados de una manera justa, de una manera correcta y de una manera objetiva. Eso es lo que tenemos que poder buscar. La renuncia per se no es el tema. Ahora, ¿por qué es importante que por lo menos sea parte de la función que ejerce la vicepresidenta? Porque si desde la oficina o despacho del secretario privado de la vicepresidencia se hicieron cosas en esta dirección, porque desde su misma oficina, desde la computadora, desde los teléfonos que tenía la vicepresidencia, si desde esos lugares se hizo esto, es difícil investigarlo si la vicepresidenta pudiera estar cubriendo u obstruyendo la justicia. Entonces, en aras de poder generar un espacio y un mecanismo mucho mejor para poder hacer una investigación más amplia y más creíble y más objetiva, se requiere que se haga un poco a un lado, no quiere decir renunciar, que se haga a un lado, que permita que sea abierto los espacios donde ella, y especialmente Juan Carlos Monzón, ocupaban dentro de la vicepresidencia, para que la investigación sea profunda. En el siguiente segmento vamos a hablar de esta marcha, de esta manifestación que se ha estado convocando, que ya tiene varios convocantes. Voy a explicar un poco cómo surgió y demás, porque yo voy a explicar esa parte. El procedimiento es lo mismo que yo dije cuando fue el caso Rosenberg, es pedir la renuncia es lo menos. Eso debería ser el resultado de una investigación que termine abriendo un juicio para declarar a alguien culpable o inocente. En todo caso, podrá culminar en eso en su momento, pero lo que sí se requiere es un espacio para que las investigaciones se puedan hacer de una manera objetiva y sin obstrucción de parte de ninguna autoridad. Tengo una llamada en línea, buen día. ¿Aló? 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 Sí, buen día. Sí. Buen día, te saluda Antonio Salvarro. Hola, ¿cómo estás? Ahí vi tu mensaje ayer. Gracias a vos. Mira, yo sí exijo la renuncia de Roxana Valdetti, vos, y no es pasional, es por incompetencia. Mira, vos, con tanta información que hay hoy en las redes y cosas que le llegan, ayer me llegó el video de la entrevista que le hizo Julio Ligorría a Roxana Valdetti poco antes de ser electa. Y Roxana Valdetti pidió la oportunidad de demostrar que podía hacer bien las cosas. Y dijo que iba a poner no 8, sino 40 personas a garantizar que en Guatemala no iba a haber corrupción. Mira vos, su secretario privado es alguien con quien trabaja todo el día, le conoce todos sus movimientos y no se había dado cuenta de este problema, vos. O sea, no puede ser. Yo no soy juez ni puedo decir si ella está involucrada o no. No me compete, definitivamente. Y por la alta investidura que es la vicepresidencia, hay que ser sumamente delicado en opinar en ese tema. Pero la incompetencia está más que demostrada. Y no es posible que la vicepresidenta, que tiene la gran responsabilidad de dirigir
nuestro país, especialmente cuando el señor presidente Osorio Pérez Molina no está, no sea capaz de decir la verdad respecto de su estancia y su regreso al país. Correcto. Entonces, Quique, yo como ciudadano, y lo tengo en mi muro de Facebook, sí, yo exijo su renuncia por incompetencia. Yo voté por ella y voté por Otto Pérez. Y cuando les di mi voto, lo que les estaba dando es un mandato para que ejerzan el poder. Ahora exijo que se le retire ese mandato. Esa es la postura, ¿verdad? Te doy toda la razón con el tema pasional, pero la incompetencia que ha demostrado, teniendo a su secretario metido en semejante problema y que diga que no se había dado cuenta y que ahora mienta, no es posible. Ella debe haberse comportado como un héroe en Corea, trayendo a este señor a la par suya. Ella tenía suficiente injerencia como para haber pedido el apoyo en Corea. De que a este esto hablando de las incongruencias de la información. Cuando ella dice que lo llama, que era de noche allá y aquí era de día, era las 11 de la noche allá, como eran las 11 de la noche allá, cuando lo llama, ella está en la sala de la universidad donde le dieron el doctorado. Pero en ese justo momento, Juan Carlos Bozoro está en el aeropuerto, subiéndose al avión, o ya estaba en el avión, camino a Madrid. O sea, en el momento que ella lo llama por teléfono, ella está en el avión yéndose para Madrid. Ella dijo que iba para otro país en Asia. Vaya. Y sin embargo, estaba para Madrid. No creo que Juan Carlos lo haya hecho para dónde iba o dónde estaba en ese momento. Mira vos, si yo soy vicepresidente y tengo a un secretario privado, o sea, quiere decir que me maneja todos mis asuntos, quiere decir que yo sé exactamente dónde está él todo el tiempo, pues. No, a ver, por favor, es que de veras, es querernos ver la cara de idiotas a todos los guatemaltecos. Y si ella es nuestra vicepresidenta... Y tenemos esto para aclararte lo que te decía hace un momento. Responsabilizarse, va. No, estoy de acuerdo, te decía esto para aclararte la posición que te decía hace un momento. Pedir la renuncia de alguien por incompetencia o por otras cosas es diferente. Lo que te decía es que si en los actos a los que se le vincula es cierto, la renuncia es el menor de los problemas. No, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Pero mira vos, estamos hablando de que, fíjate, solo días antes se habla noticias de 13 billones de evasión. Sí. O sea, ella tiene bajo su responsabilidad los destinos de los recursos de nuestro país. Y no puede darse cuenta de este tipo de situaciones con alguien que convive todo el día, vos. Sí. Es que no puede ser. No puede ser. Estoy de acuerdo contigo. No puede ser. Veámoslo por ahí. Estoy de acuerdo. ¿De quién pusimos nuestros destinos? Ese era mi punto aquí. Yo estoy de acuerdo, pero yo veo tu mensaje y entiendo el llamado que estás haciendo, que es diferente a lo que otros dicen. Es que por este caso, como es algo ilegal, que renuncie. No, lo menos que debe pasar es que renuncie. Así es. Debe haber un proceso legal para poder verificarse si hizo o no esos delitos. Pues sí, y entre varios, porque puede haber una obstrucción de justicia. Sí, yo lo que no quisiera, fíjate, los guatemaltecos somos muy de tirar la piedra y no tener las pruebas. Sí, que roban, que no sé qué, sí, pero nunca te llega nada. ¿Qué pruebas? No, pero ahora, ¿qué me refiero? Que ahora hay un proceso, es tema de tribunales. Yo quiero creer que Iván Velázquez, de veras, es el director de la CICIG que necesitábamos. Correcto. Para vos, o sea, cuando él pasó ese caso, yo estoy seguro que él sabía el lío en que estaba metiendo a este país y el reto que como sociedad nos ponía. Correcto. Entonces, que los tribunales trabajen, que vaya el proceso, su debido proceso, pero a nivel de en quién está los destinos de este país como competencia profesional, no es ella, definitivamente. Y yo como ciudadano, y creo que así debemos pensar todos, debemos exigir y debemos decirle, yo, Antonio Salvador, le retiro mi voto y exijo que se le quite el mandato que se le dio. Ella no es todopoderosa, ella sí lo cree, con sus actitudes públicas así lo demuestra. Y es realmente, yo personalmente estoy harto de eso, pues. Ella piensa que es omnipoderosa. No, ella solo tiene un mandato, que se lo dio la ciudadanía, se lo dio el pueblo. Entonces eso es lo que hay que pedirle regreso, pues, porque su incompetencia está más que demostrada aquí. Correcto. O sea, así que no, muchas gracias por el espacio. Bueno. ¿Te gusta más, José? No, tengo que ir al corte. Al regresar les hablo un poco acerca justamente de esta convocatoria, que ya es una multiconvocatoria de diferentes sectores, que coinciden todas en un horario que alguien planteó, y de alguna forma
muy inocente, incluso probablemente de inicio, pero se volvió el centro de esas convocatorias. Entonces, corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Facebook. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Última llamada que recibo, que voy a después a compartir un poquito el tema de esta convocatoria que hay para este día sábado a las 3 de la tarde, Plaza de la Constitución. Buen día, adelante. Buenos días, Quique. Yo primero pues quiero decir que no me sorprende absolutamente nada todo lo que está pasando a nivel de gobierno. Debe ser solo la punta del iceberg de cosas mucho más macabras y mucho más oscuras que pasan dentro. Pero ayer en la noche me da cuenta de una noticia que sacó Prensa Libre en Twitter y decía que el Comité Olímpico Guatemalteco recortó el presupuesto para aumentar salarios. Solo quería pues... Fue como una semana que salió la nota ya. Bueno, pues yo la leí hasta ayer. Y solo quiero expresar mi indignación ante el deporte, ante todos los problemas que hay, y esto pues me presenta un gran asco, que hasta ganas de vomitar me dio ver esa noticia. Solo eso quería comentar, muchas gracias. Gracias por la llamada. A ver, no tiempo y viendo el tema de esta iniciativa, de esta campaña, de este llamado. Hay una iniciativa que generó una persona, no estoy autorizado para decir su nombre, porque es una persona que lo hizo de forma, tal vez así como lo dije hace un momento, así muy pasional, muy que de pronto dijo, renuncia ya, y lo publicó en una red social, y de eso derivó que hubo muchas personas que empezaron a darle like y a compartir lo que ese espacio en el Facebook decía. Ellos están metiendo ellos me refiero ahora porque entonces algunas personas se le acercaron a esta persona y le empezaron a tratar de ver como a dirigir lo que se inició de una forma muy espontánea y sin ningún tipo de estructura ni organización. A ver, han hecho varios llamados con respecto a este tema en 3 sentidos. Uno, emitieron un comunicado ayer donde plantean que, primero, no hay ninguna agrupación, ni ninguna organización, ni de jóvenes, ni de académica, ni de ningún tipo detrás de esto. Fue una cosa muy espontánea que una ciudadana, una señora, publicó y empezó poco a poco a compartir información que ella consideraba oportuna acerca del tema. Segundo, habla y se cree en la legalidad, por tanto invita a personas que quieran participar, que sea una cosa pacífica, sin violencia, sin destrucción, cosas por el estilo. Tercero, anuncian que no están pidiendo ni recolectando firmas para nada. Cuarto, no habrá un escenario ni bocinas, no habrá donde la gente pueda llegar a hablar, no habrá un líder o organizador que se pare y dé unas palabras con lo que fueron las camisas blancas, no hay nada de eso. Esto es más parecido a lo de Jesse Charlie o a Indignados en otros lugares donde no hay una plataforma, no hay un micrófono, no hay una organización formal detrás de esto. Tercero, no están llamando a que llegue nadie de ningún color en particular. Piden que cada uno llegue con el color que quiera, con el que se identifique, que sea algo entre esa diversidad, que esté la unidad por el llamado y el clamor a lo que están planteando. Aunque el hashtag originalmente es renuncia ya. No están planteando la renuncia per se del presidente y la vicepresidenta, aunque en el caso de la vicepresidenta sí exigen que como mínimo se aleje del espacio y permita que se lleve a cabo una investigación profunda y sin obstrucción de parte de las autoridades. Y la otra cosa que ellos plantean es que no buscan ningún protagonismo individual y por tanto entonces no hay un organizador o una persona a quien entrevistar o estar haciendo referencia. Todo está publicando en una página en Facebook firmada simplemente Ciudadanos Indignados, es el nombre que le han puesto. En la página en este momento ya lleva cerca de 30,000 personas que dicen que asistirán, pero hay una cosa adicional. Bueno, ayer enviaron otro comunicado donde decían que nadie de la organización, entre comillas, iba a dar entrevistas porque no había tal organización, que no querían protagonismo, que no querían nombres en particular, y decían, no lo hacen por temor a que salgan sus caras, lo hacen porque no quieren que eso se convierta, como fue el de las camisas blancas, en que había caras visibles específicamente, y que después tuvieron protagonismo particular, o que empiezan a acusar que es gente que quiere hacer tal o cual actividad. Están diciendo, miren, se les ocurrió sábado 3 de la tarde en Plaza de la Constitución, y tienen esta agenda, entre comillas, de 3 a 3:30, dice usted, lleve gorgoritos, lleve sartenes, lleve ollas, lleve
pitos de esos de aire, bocinas de aire, lleve algo para hacer bulla, porque el llamado es que de 3 a 3:30 sea simplemente eso, que la gente se junte y muestre su indignación por lo que está sucediendo. Y a las 3:30, 3:45, a capela, porque no habrá equipo de sonido ni nadie que lo dirija, se cante el himno de Guatemala. Y después de eso, se termina la actividad. Ese es el llamado que están haciendo de esa forma. Ahora, ¿qué es eso? Ya hay otros que están convocando el mismo 25 de abril a las 3 de la tarde en el Parque Central. Estudiantes de la USAC, el Frente Nacional de Lucha, la Universidad Rural, la Galileo, estudiantes de la UVG, de la Mariano Galvez, Sindicato de Empleados de Salud Pública, en la Mesoamericana. Hay una serie de otras organizaciones que han estado convocando, coincidiendo en que lleguen a ese lugar. Por ejemplo, hay una marcha que se está convocando desde la USAC, dice USAC junto al pueblo. ¿Quiénes convocan? Estudiantes de arquitectura, agronomía, ciencias económicas, ciencias jurídicas, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, farmacia, historia y trabajo social. Todos ellos se juntarán a las 12, ellos harán una marcha, se juntarán a las 12 en la USAC, frente a Rectoría, y caminarán a una marcha desde la USAC a las 12 para llegar a las 3 de la tarde a la Plaza de la Constitución para coincidir con todas las demás convocatorias. Entonces ya hay convocatorias en Chiquimola, en Sololá, en Xala, en Totonicapán, en varios municipios del interior. Las personas también, ciudadanos en esos lugares, han levantado páginas en Facebook convocando también a que gente llegue. El llamado principal es a que se mantenga el orden. El llamado principal es a que no se use esto ni como espacio para protagonismo de nadie. Ellos no están colocando ninguna bocinas, ningún escenario, ni ningún espacio para que la gente pueda hablarle a toda la gente que va a estar ahí. Es simplemente llegar, pararse en ese lugar, hacer bulla y cantar el himno, mostrando indignación por lo que está sucediendo y haciendo un llamado a la vicepresidenta para que o renuncie o por lo menos establezca las condiciones para que la investigación se pueda hacer de una forma correcta y de una forma objetiva. Eso es lo que están planteando esta organización, e insisto y reitero, no están dando nombres, no por temor a que den su nombre, lo reiteran en el comunicado que lanzaron ayer, sino que consideran que debe ser algo que no tenga protagonistas particulares, sino que el ciudadano, la ciudadanía en general, debe ser la protagonista en un caso como este. Entonces yo cumplo con compartirles lo que nos han estado mandando a través de esa página para que cada uno de nosotros pueda tener la oportunidad de, si quieren asistir, si quieren participar de otra forma, que lo hagan de otra forma, pero es el llamado de este grupo de ciudadanos indignados, como se han tratado de hacer llamar, para esto. Así que yo les agradezco que nos hayan acompañado una vez más acá en Temas Diferentes. Tengo pendiente quién será nuestro invitado mañana, porque teníamos una invitada principalmente que ya estaba acordado. Vamos a ver si me lo confirman o no. En cuanto tenga esa confirmación, yo se los confirmo a ustedes. Estamos acá en Temas y Debate. Los espero mañana jueves acá en Radio Infinita. Y como siempre, les recuerdo que toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.